Los periodistas y los programas generalmente tenemos deudas, invitaciones que uno tiene que hacer, no por hacerlas, sino por el valor del invitado, pero que el paso del tiempo, una cosa, la realidad, este tema, el otro, los tiempos del invitado, etcétera, etcétera, la van demorando. Así que hoy, y con mucho gusto, les presento al doctor Orlando Rufinengo. Orlando, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muy bien, muy bien. Tenía que cumplir esta deuda, ¿eh? No, las gracias son mías. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué van a hacer tú? De poder compartir con usted este rato. Yo le voy a contar algo. Hace un par de años, no sé, vos tenés mejor memoria que yo, Orlando, caí en el consultorio de Orlando, pero liquidado, liquidado. Y el caballero que esta noche nos acompaña, que en este programa nos acompaña, así, tac, me tocó, e inmediatamente llamó a su colega cirujano y dice, che, me parece que estoy para operación. Y efectivamente, después de andar dando vueltas sin un diagnóstico, ¿eso qué? Experiencia. Vivencias y el conocimiento y los años que uno lleva puestos. Después de tocar 1000 veces ahí, muchas veces sabemos. la panza. Y hay muchos síntomas que también son bastante clásicos. Otros que son de presentación no habitual, pero que uno debe pensarlos. En general, lo que usted tuvo fue una colecistitis. ¿Qué es una colecistitis? La colecistitis es una inflamación de la vesícula en donde tenía en su interior cálculos, que es una de las cosas que se asocia a la colecistitis, a esa inflamación. Y a veces puede presentarse en forma más solapada. En general es un cuadro agudo que debe ser resuelto lo más pronto posible, pero otras veces suele ser más solapado, como ocurrió con usted, y llevaba varias horas dando vuelta. Sí. Pero había un dato muy importante que era la palpación de la panza, del abdomen, en donde se tocaba en proyección de vesícula, un dolor muy exquisito, y eso hacía pensar rápidamente que el problema estaba allí. Todos los pacientes no deben tener el físico privilegiado que me ha acompañado, no, en serio, no se ría, doctor, que me ha acompañado desde niño. Seguramente hay personas más gorditas. ¿Es más difícil el tacto o ya la experiencia hace que, más allá de la persona que llega, sea normal? No, en general el abdomen más globuloso, de mayor diámetro, es un abdomen más difícil de palpar. Quizás no tanto para la vesícula, pero sí para otros órganos dentro de la cavidad abdominal. Eso es real. A veces los tumores o las lesiones más profundas son muy difíciles de tocar con un abdomen más globuloso. Usted que tiene memoria, yo voy a oscilar entre el tutearlo y el tratarlo de usted. Así que permítanme eso y olvídenlo. Escúchenlo a él, no a mí. ¿Recordás cómo se llama el médico que me operó? El doctor Boretti. Exactamente, para él y para todo su equipo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Esta historia termina cuando el doctor Boretti, antes de despedirse, me dice, bueno, ya te puedo ir, te espero de acá a un par de semanas, y decirle a Orlando que no me mande más estos casos. Así fue el cierre de esta historia. Orlando, ¿qué cosas has notado en los últimos años en la consulta que, bueno, yo si tengo que hacer un ranking, lo encabezan estos temas, después estos temas, después este? La consulta por lejos más frecuente son los trastornos funcionales que nosotros denominamos del abdomen, que tiene que ver con lo que son los trastornos altos, que se le denomina dispepsia. La dispepsia en realidad no es un síntoma, sino es un conjunto, es una palabra que engloba un conjunto de síntomas y que tiene que ver con un trastorno motor funcional. El intestino irritable es otra consulta muy frecuente. Las dos son trastornos funcionales. No hay una organicidad en la aparición de esos síntomas. Traducímelo en palabras fáciles. Cuando el paciente vuelve a su casa, cuando yo vuelvo, che, tengo tal cosa, me dijo el médico. El paciente dispéptico es el paciente que tiene sensación de lleno rápido o que tiene digestión lenta. En realidad lo interpreta como digestión lenta y no lo es así. Es un retardo en el vaciamiento del estómago, porque lo que existe es un trastorno motor. El paciente a veces tiene náuseas, eructos, muchas veces tiene una sensación de vacío en la boca del estómago o dolor en la boca del estómago. Todos esos síntomas engloban lo que es dispepsia. Y obviamente la dispepsia
es muy interesante en la consulta, porque muchas veces la gente la interpreta como gastritis. En general la interpreta como gastritis y no lo es. Es decir, que llega diciendo, doctor, me parece que tengo gastritis. Muchas veces lo interpreta con la presencia de cálculos en la vesícula y no tiene nada que ver. Hay un estudio donde a pacientes dispépticos se les realizó una ecografía y solamente el 8% de esos pacientes dispépticos tenían cálculos en la vesícula, o sea que no hay una relación formal entre ambos. Y sí está relacionado fuertemente con lo cotidiano. Con la cabeza. Que tiene que ver mucho cómo uno es, cómo su vida lo ha tratado en su crecimiento, de qué manera se formó. Y esa forma de ser es lo que se conecta con lo cotidiano. Lo cotidiano es lo que tenemos enfrente todos los días. A veces tenemos problemas mayores, otras veces menores, pero esa lectura de lo cotidiano es lo que hace que si lo leemos de determinada forma, la información que nosotros adquirimos la llevamos a la parte sensorial del cerebro y este se encarga, porque esa parte tiene una característica que es inconsciente, se encarga de mandar señales al tubo digestivo. La relación entre el cerebro, esa parte sensorial, y lo digestivo es de toda la vida, desde que nacemos, crecemos y evolucionamos. Y cuando tenemos determinadas situaciones, esas situaciones se expresan, que se pueden expresar en forma inmediata, pero muchas veces se expresan en forma tardía. Y nosotros tenemos síntomas lejos del momento de estrés o de angustia o de ansiedad que nosotros podemos haber tenido. Eso le diría que es lo más frecuente de ver. Y el paciente, perdóneme, consulta, por eso que decíamos antes. Siento que la comida me cae mal, siento que tengo una digestión lenta, siento que me distiendo, la distensión por arriba del ombligo habla de dispepsia. Obviamente que hay otros diagnósticos que uno debe hacer. La enfermedad celíaca a veces da una superposición de síntomas. La úlcera péptica, en el caso de que haya dolor, también debe ser descartada. ¿Qué sería una úlcera péptica? La úlcera es la ulceración que se puede dar fundamentalmente en el estómago o en el duodeno, en la primera porción del duodeno, lo que nosotros llamamos bulbo duodenal. Doctor, en base a su experiencia y imagino en la cantidad de congresos que ha participado y en la charla con colegas, ¿qué porcentaje es somos lo que comemos? Viste que hay posturas así, no, somos los que comemos. Y si como bien, ando bien. Bueno, no generalmente así. ¿En qué porcentaje es, no, somos lo que pensamos o nuestra cabeza manda? ¿Y en qué porcentaje la cosa es genética? Creo que darle porcentajes es difícil, pero sí tienen que ver los tres. Hay un determinante genético, que eso se transmite y nos permite desarrollar determinadas cosas. Pero también la dieta, yo siempre digo que la dieta es el estímulo. En el caso de un trastorno funcional, ¿sí?, de esto que tiene que ver con la relación de lo cotidiano y de qué manera el cerebro responde, la dieta o lo que comemos genera un estímulo sobre un intestino o un estómago hipersensible. Hay algo que se llama hipersensibilidad visceral. Es una respuesta desmedida a algo que se percibió. Por ejemplo, nosotros comemos la misma comida, ¿sí?, y uno tiene un trastorno motor y el otro no. El impacto de esa misma comida va a ser diferente en uno y otro, sin ninguna duda. Obviamente que hay determinadas comidas que per se pueden generar distensión. Las harinas pueden generar distensión independientemente de su relación con lo motor funcional, ¿sí? Pero muchas veces se superponen. Aquel que tiene, por ejemplo, intolerancia a la lactosa por un déficit de lactasa en el intestino, ese paciente también va a tener dolor o distensión intestinal y a veces diarrea cuando come este tipo de alimentos. Entonces, es una sumatoria de cosas. A veces la dieta per se juega un papel. Por ejemplo, en el paciente celíaco, que es intolerante al gluten de la dieta, los síntomas los va a expresar cuando se pone en contacto con aquellos alimentos que tienen gluten, que no lo percibe como propio. Y obviamente hay un sistema inmune allí que confronta con ese antígeno que es el gluten, el oponente,
y obviamente va generando un daño progresivo en el intestino y eso genera una serie de síntomas como lo es la distensión, la flatulencia, a veces la diarrea. Por eso muchos de los síntomas que tienen una y otra patología se superponen y allí está en poder diferenciar uno de otro. Doctor, le ha pasado, y seguramente incluso una amiga personal suya de Galvez están entre estos ejemplos, gente flaca que come acero, come lo que sea y no engorda nada. Y la otra parte, el famoso que, no, yo tomo un té y engordo. Sí, se entiende. Es muy discutido. Parte tiene que ver lo metabólico, obviamente el metabolismo de cada uno. Sí. Parte de las realidades que cada uno cuenta. En general, con un té solo no se engorda, más allá de que haya un problema metabólico, sí, debe haber algo más. Sí hay cuerpos diferentes que reaccionan de acuerdo a su metabolismo. ¿Y esto es real. ¿El flaco que come de todo no engorda por la cabeza? No necesariamente. No, para nada. No. Pero entonces, ¿cómo es que la lógica dice, bueno? Porque la parte motora funcional que decíamos anteriormente, en realidad tiene que ver no con un trastorno en la absorción, mayor o menor absorción, sino que tiene que ver con un trastorno en la parte motora del intestino. Eso es lo que no funciona bien. Es como se contrae. Por ejemplo, cuando usted come, curiosamente si uno está sentado, piensa que la comida debería ir a la parte más baja del estómago para a partir de allí empezar a progresar. En todo el tubo digestivo, el alimento progresa en función de lo que es contracción, relajación, que va generando la progresión. Bueno, no, se ubica en la parte superior del estómago, donde se produce un fenómeno de acomodación, que se le llama. Ese fenómeno de acomodación le permite retener la comida en ese lugar para que los receptores gástricos lean lo que llega y manden la señal al cerebro. Si esa señal que el estómago manda no es la adecuada y el cerebro la recibe en forma inadecuada, la señal que manda el cerebro para que comience esto de los reflejos de contracción que se le llaman, ¿no? Contracción en el estómago que es gastrogástrica, gastroduodenal, gastrointestinal, todo eso fracasa. Y ese fracaso en la progresión es lo que genera la aparición de los síntomas que comentábamos previamente. Nos dijo, doctor, la última vez, incluso hasta nos equivocamos en el título, lo recuerdo bien porque lo escribí yo. Lo consultamos sobre la gastritis, esto, lo otro. Él nos explicaba la diferencia de lo que confundimos con lo que es reflujo, demás. Si lo querés explicar nuevamente, Orlando, con gusto. Sí. Pero nos dejaste una frase que fue contundente. La gastritis no tiene síntomas. En general. Hay algunos cuadros que son severos que pueden darlo, pero en general el paciente que consulta por tener supuestamente síntomas gastríticos no son tales. Los síntomas tienen que ver con lo que hablamos recién, que es la dispepsia, y tiene que ver con lo que es el reflujo. ¿Sí? El reflujo es el pasaje del contenido gástrico, en este caso el ácido o la bilis, si hay bilis en el estómago, hacia el esófago, por una incompetencia en la unión del esófago y el estómago. En la unión del esófago y el estómago hay un anillo muscular que tiene un tono determinado y eso impide que el contenido gástrico pueda subir. Cuando ese anillo muscular fracasa porque se relaja o porque funciona mal o porque hay una hernia de hiatus, ese contenido gástrico ácido pasa al esófago y da síntomas. La expresión del ácido en el esófago es la acidez, es el ardor, es la pirosis que se le llama.